¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Perfecto, qué chido. ¿Qué tal Súper, pues estuvo a tu darle, día? ¿no? Sí, Va, 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 pues si quieres, pues empieza y, y pues vamos viendo. tengo curiosidad por qué el Ajá. Exorcista. Sé que es de las películas que más te gustan, pero no sé por Claro. qué. Bueno, bueno, quería que empezaras tú, pero si quieres empezamos con la propuesta que te tenía, que pues era recomendar El Exorcista. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí se me hace, a pesar de que es una película como súper, pues viejita, por así decirlo, y que creo que ya todo el mundo topa y que todo el mundo ha visto y que hay miles de parodias también. Sí. Creo que no hay otra película en toda la historia de las películas de terror que haya superado tanto en historia como en efectos especiales todo lo que esta ha logrado y que aparte fue un parteaguas para las demás generaciones de películas de terror que siguieron y que a la fecha. Por ejemplo, a mí me gusta mucho tomar de referencia, primero, que está basada en un hecho real, que sí existió, nada más que en este caso pues fue un niño en lugar de una chica que se creía que estaba poseído y que tenía unos síntomas bien cabrones este escuincle, ¿no? O sea, lo llevaron con médicos y médicos y médicos y ninguno le pudo dar como respuesta a su mamá, hasta que uno de ellos le dijo, señora, ha tomado la posibilidad de llevarlo con un sacerdote y pues bueno, este William Peter Blatty, que es como el autor de esta historia, fue el que la retoma y la crea, la hace libro y luego la hace en película, dirigida por él mismo también. Y a mí me gusta muchísimo porque no tiene la gran cosa, si te das cuenta, no es como que tenga la gran cosa de efectos, no es como que sea el boom ni el wow de efectos que dices, güey, no, no es nada, o Difiere sea, un usaron para el vómito una manguera. difiere un poco ¿Cómo? porque estaba viendo lo de los efectos y creo que son muy buenos Ajá. para la época en la que se realizó. Para la época sí, digo, si los comparas con los efectos que se tienen ahorita, pues no es como la gran cosa. Sin embargo, sí, me gusta mucho ponerla como ejemplo porque, repito, o sea, retomamos como que es un parteaguas para las demás películas que le siguieron, a pesar de que para la época, pues sí, sí fueron como efectos grandes, pero si los comparas con lo que se tiene ahorita, pues no. O sea, por ejemplo, para el vómito de Reagan usaron una manguera, ¿no? Una manguera con agüita, pero tú lo ves y dices, está Era increíble. sopa de verduras con colorante. Era Ajá, de era chicharos. como puré. Ujú, Ajá, como puré. sí, Sí. sí. Y de hecho Y la ya, o escena sea, pusieron una manguerita en la parte de atrás de donde no se veía el cachetito, ajá. y ahí estaba la manguera y a presión, ¿no? Entonces, son efectos súper simples que sin embargo ninguna película en la actualidad ha logrado replicar. Y que ninguna película en la actualidad, con todos los grandes efectos especiales que tenemos hoy en día, no logran causar ese efecto ni ese miedo. Entonces a mí por eso me encanta El Exorcista, se me hace una de las películas más increíbles. Estaba viendo eso Yo, del vómito y vi que en ajá, realidad no iba, ves cuando le vomita sobre el rostro del padre, ujú, no iba, o sea, no estaba planeado que fuera dirigido al rostro, sino al pecho. Y la exactamente, fue reacción un de la pequeño gente error. sí, ajá, fue totalmente así de, ay, güey, ¿qué pasa aquí? Qué asco. Ajá, así es, exactamente. Y de hecho la reacción del padre fue tan real que se quedó, lo dejaron así. También vi Así es. que en la parte, bueno, de que muchos de los efectos especiales, los que más Ujú. causaron miedo y me sorprendió fue en donde les realizaron los estudios. Más que todo lo Ah, sobrenatural, claro, era donde les realizaban los estudios que le daba más a la gente, más como esta más sensación. miedo. Sí, Ajá, fíjate que era un efecto que a mí se me estaba pasando por completo cuando le están haciendo los estudios, como que no lo tomé muy en cuenta. Sin embargo, creo que sí, ahorita que lo estoy recordando, creo que sangre, toda a no sé si, mí no sé el procedimiento que les realizan, pero se les llama ponen, punción. ¿cómo?
Se llama punción. Bueno, la punción, ¿no ves que le Ujú. sale sangre por aquí, por la mandíbula, no sé, Mm, aquí, la sí, papada? y sale Esa como parte, pinche fuente. ajá, eso como que a la gente le provocaba como, no Sí, sé, una sensación, no sé si es hemofilia o es, la hemofilia es el placer por, tú que sabes un la hemofilia me parece que es como una enfermedad. La hematofilia creo que sí es como el amor o el hematofilia, placer ajá, por. Ajá, pero sí, o sea, ¿cuál sería a mí lo? también me pasa. Es como cuando vas a ver a alguien que van a vacunar o que le van a... Sí, también esa sensación, esa parte. Sí, yo veía a la niña Pareciera incluso pobrecita, hasta ¿no? Y real. les dije, todo lo que le están haciendo para que al final de cuentas tenga un demonio dentro. Ajá, sí, hematofilia, sí. Pues sí, precisamente lo logra provocar esta parte de la película. Esa sensación que incluso cuando acompañas a alguien que van a vacunar o cuando a ti mismo te van a vacunar y también sientes ese como de, ay no, sí lo provoca la película, entonces está súper increíble y me parece que tuvieron un poco de asesoría médica para esta escena o para estas escenas, porque si bien está un poco exagerado, ya que pues, no deja de ser una película, sí está muy acercado a lo que es una punción y a lo que pues es este procedimiento, entonces también está padre, ¿no? Que se tomaran como esa, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Ajá, o sea, de decir, ok, pues vamos a hacerlo bien y vamos a tomar esa asesoría para que sea lo más real posible. Entonces está súper chingón. Y todo este rollo, no sé, o sea, no es otra cosa que puro maquillaje. O sea, no hay efectos, es puro y simple maquillaje. Y dime qué monstruo que conoces con todos los efectos de CGI que hay en la actualidad ha logrado esta de un monstruo que se ve así, ¿no? O algún fantasma o alguna persona que se vea así, que luzca así, No, no con se todo me el CGI que viene, existe ahorita. ¿Mandé? no se me viene alguno a la mente. Quizá haya alguno, pero por el momento no. A mí no se me ocurre ahorita, Freddy, pero pues te puedo asegurar que no. O sea, y también Freddy, por ejemplo, fue casi puro maquillaje, no utilizaron efectos tampoco. O sea, por eso estas películas como muy viejitas y muy antiguas que hicieron historia, lo lograron precisamente a base de puro maquillaje y de puras cosas tan simples que las películas de ahorita, vuelvo a insistir, a lo mejor mucho con esto, pero las películas de la actualidad con todos los efectos especiales tan avanzados no lo han logrado. Y precisamente El Exorcista fue como a partir de aquí es como la línea de lo demás, ¿no? Y de ahí para atrás o de ahí para adelante. si sabes, Por estaba eso viendo que quería como ayer hablar de ella. algo que, bueno, quizá un poco, no sé, extraño, no sé si te parezca, pero fue la paleta de color. Mucho amarillo y Mm, la mamá era y verde. azul y Regan La era mamá era amarillo. azul, sí, ajá. Y es que Híjole, las paletas de colores, ajá. puse una pausa porque, bueno, iba a cenar y cuando Ujú. regreso me di cuenta y dije, oye, estoy en un sillón amarillo con, con un cobertor azul y dos almohadas, una azul y una amarilla. Dije, ayúdenme. Claro. Sí, Pues no, sí, es más o menos lo que representan los personajes en cuanto a, bueno, de manera emocional, las paletas de colores que suelen utilizar tanto maquillistas como directores. La verdad es que no te sé muy bien, ahí sí como que no me informé mucho, pero por ejemplo tengo una prima que hace teatro y que ella sí utiliza sus paletas de colores para sus personajes y medio me ha explicado, ¿no? Entonces sé que rojos, morados los utilizan para un villano, verde, si es un verde como un poco clarito, lo utilizan como para alguien que está en crecimiento.
Si es un verde como un poco más oscuro, ya también representa como pues otras cosas. Rosas, azules claros también, por ejemplo, es pues, como un poco más de bondad. Y ya va dependiendo como lo que quieras representar con los colores, ¿no? Entonces, también está interesante esta parte. Pero si te das cuenta, si mezclas amarillo y azul, dan verde, como el vómito. Sí, sí. Y es que, si te das cuenta, pues Regan no es una niña, no es un adulto tampoco, o sea, tiene, me parece, 13, 14 años, No sé, ¿no? entonces está como en ese proceso de, que de hecho, pues sí, o sea, está como en ese proceso de crecer, que a lo mejor ahí puedes como aplicar los colores un poco más claros, pero también tienes la contraparte, ¿no? O sea, está representando a un demonio y está representando, y ahí aplicas como colores fuertes y sí los mezclas y te dan como esas tonalidades medio extrañas, parecidas al Sí, es lo que vómito. estaba viendo, porque de hecho no se me hacía ni tan niña, pero tampoco tan adolescente, no sé, si estaba como en esa Ujú, capa. justamente, De hecho, en su entorno lo sentía como, de hecho no había más niños así, era la no, única. es la única en toda Entornos la muy... película. También igual ahí puede representar como alguna otra cosa, no sé, no lo había pensado igual, pero pues sí, es la única niña y no hay otra. En toda la película no es como que tenga amigos o que se junte con alguien. O sea, solo es Quizá ella. el único niño que salió fue al principio en la película cuando están en la excavación, pero es en otra parte del mundo, en Irak. Ah, cierto, sí, cierto. Cuando están excavando y descubren a Pazuzu. Ah, Pazuzu. Oye, ¿qué Pazuzu. sabes de Pazuzu? Bueno, Pazuzu es un demonio que representa lo erótico, todo lo erótico, toda la sexualidad, pero esa parte de la sexualidad como muy desenfrenada. Incluso se le representa con un falo y un falo enorme. Forma de serpiente, ¿no? Sí, a Con mi la lengua. gusto creo que es de los demonios más chingones, no sé por qué, pero se me hace uno de los demonios más fregones. Y según la demonología también es uno de los demonios más difíciles de vencer y más difíciles de sacar en caso de, por ejemplo, en el caso de posesión. Entonces, está también bastante interesante el tema de Pazuzu. Pero ¿cómo fue que llegó a Reagan? Es lo que no entendí. Si fue a través de la Ouija. Fue a través de la Ouija. Reagan, bueno, lo que pasa que aquí hay un tema bien interesante porque Reagan viene cargando con un problema de abandono y viene cargando con muchas cosas que le provocan estrés, sugestión, viene de un divorcio de sus papás, donde el papá pues le promete y le promete que la va a ver, que la va a hablar, que le va a hablar, que la va a buscar, finalmente no lo hace y ella se da cuenta que la mamá es la que le está insistiendo para que la busque y aún así no lo hace, ¿no? Entonces trae como mucho este tema y la forma de sacarlo y de externarlo es creándose un amigo imaginario con la Ouija, ¿no? Y le contesta y le habla y está en contacto con él mediante este objeto, El Capitán Howdy, ¿no? el Capitán Cody, Cuando justamente. sacó la Ouija, ahí me sorprendió de que la mamá no se había escandalizado. De hecho, hasta Sí, prácticamente le dice, enséñame a jugar. es ¿Cómo que la se? mamá, porque también aquí la mamá no es creyente, no profesa alguna religión, no es, ajá, o sea, quizá por eso no le causa como ese espanto ni ese, no le brinca tanto, porque ella no cree en esas cosas. Sin embargo, pues a su hija le está afectando y la está sugestionando y le empieza a provocar muchísimas cosas, ¿no? O sea, y también está muy padre porque en demonología hay varios estadios para la posesión. O sea, no es como de ya se te metió el demonio y ya. No, atraviesas como por varias etapas y atraviesas como varias cosas antes de este punto, ¿no? Y la película lo manifiesta a la perfección.
O sea, no recuerdo ya exactamente, porque la verdad es que no me preparé como mucho para este libro, entonces, pero sí recuerdo algunas cosas, ¿no? Entonces, hay una etapa que no recuerdo cómo se llama, pero consiste en que aún no está en tu cuerpo, solamente te está como rondando en tus lugares donde estás, en tu casa, en tu escuela, en donde sea que tú estés, pero solamente te está como rondando, ¿no? Solamente está como al Las, acecho. las supuestas Y ratas que tienen el desván. las supuestas ratas que ella escucha en el desván, ¿no? Exactamente. Y que ves que las cosas se mueven, que no, es que yo dejé esto aquí y ahora está acá. O cosas muy como sencillas, ¿no? Y que estas cosas tan simples y sencillas te empiezan a meter ideas en la cabeza y te empiezan a sugestionar, dándole entrada a otras cosas. La segunda etapa ya no es solamente a tu alrededor, sino ya es directamente contigo. Y ya las cosas físicas ya también son más fuertes. Ya no nada más es de que escuchas que hay una rata, ya no nada más hay de que, es que yo dejé este libro aquí y apareció acá, no, sino que ya lo puedes percibir, ya lo puedes ver, ya puedes ver cómo esa madre se está moviendo. Sí, lo Y ya percibes también, en el ambiente, en el frío. exacto, ya son cosas más tangibles, e incluso que ya se meten contigo, ya te tocan, ya sientes como alguien te roza, ya sientes como te pueden golpear o empujar. En esta etapa es justamente cuando hay personas que amanecen a la mañana siguiente con moretones, con rasguños, con cositas de este estilo, ¿no? Ya es una etapa más avanzada. ¿Ves que Hay cuando van a otra hacer etapa. el Ujú. exorcismo, el padre Carras le dice al otro que son tres personalidades, pero el otro le dice que nada más es una? Al demonio, que son Ajá. tres, Pero el otro pues sacerdote le dice no es uno. es una. Sí, también es otro síntoma. El demonio, o en este caso el ente, siempre se va a creer o a decir que es más poderoso de lo que es, porque le conviene, porque causa más miedo, más sugestión y más poder para él. Eso Entonces, que comentas, no sé, como que lo relaciono cuando le dices, si en realidad eres el diablo, ¿por qué no te sueltas? Y que le sería responde, una prueba muy vulgar de mi poder. Ujú. sí, Pero lo que está logrando es crearte la expectativa y crearte el miedo. Y sí, él de ahí se está alimentando y de ahí está obteniendo su poder. Por eso no entra como luego, luego, y por eso son estas etapas donde primero te empiezas como a asustar, te empiezas a crear ideas, te empieza todo este desmadre hasta llegar al punto de posesión. Ya para cuando estás hablando latín, ya es porque ya estuvo muy canijo. Y también normalmente, si te das cuenta, a la señora no le afecta en nada y está en constante contacto también con esta situación, y a ella, como no cree y no es tan sugestiva, no, o sea, no es como tan fácil de sugestionar, no le causa este impacto y no le causa este problema. A la niña sí, por algún motivo. Y, y esta es otra cosa, que un demonio tampoco se va a acercar a una persona que sea difícil, siempre va a buscar como cosas fáciles, o personas sea, fáciles de yo siento sugestionar que de cierta manera y sí le personas que creen, afectaba. pero porque está viendo lo que le está afectando a su hija. Ok. Y obviamente la señora, si te das cuenta, pues primero intenta llevar todo a la lógica. ¿Qué está pasando? Pues hay ratas, pues ve y compra veneno. Eh, Está la enferma. niña ya se orina, la niña está enferma, la niña empieza a decir groserías. Perdón, es que está pasando por mucho estrés, su papá y yo nos estamos divorciando, pero ya la estoy llevando al psicólogo para que la trate. No, o sea, primero busca cualquier método y cualquier cosa un poco más lógica antes que decir que se está con un demonio. Y le cuesta, cuando el último médico que ella visita le dice, señora, busca un sacerdote,
a ella le cuesta muchísimo como todavía aceptarlo y todavía creerlo. Sí. De Y hecho, para la les dice, niña fue como bien fácil y bien rápido. sí, de hecho les dice, ¿cómo, o sea, cómo, cómo quieren que le haga un exorcismo? Ujú. Justo lo que dices, o sea, la lógica, o sea, ella razona de una manera que lo sobrenatural no entra en lo que le está sucediendo a su hija. No entra en su cabeza. Y es Pero al justamente mismo eso. tiempo, pero al mismo tiempo está consciente, o sea, como, o sea, se da cuenta de que no es algo, no es una enfermedad común, por así decirlo. Sí, por lo menos no algo tan simple. Y que ya le empiezas hasta el final, casi la película, que la llevan con el sacerdote, es cuando a ella le empiezan a entrar las dudas y a decir, no manches, pues sí se será. Y hasta que no ve el exorcismo y hasta que no ve la situación es que se la cree. Y sin embargo, para la niña fue como más fácil el decir, pues sí me está pasando algo, mamá, tengo miedo, mamá, me está hablando el Capitán Howdy, porque ella es más sugestionable y tiene más fe, por así decirlo, o más creencia en estas cosas. Porque además hay una parte donde a la niña, la mamá creo que encuentra un libro sobre demonios abajo de la almohada. Entonces la niña ya también tenía cierta información sobre demonios antes de esta ¿No era situación. una revista? No me acuerdo si era un libro o una revista, pero había información que la niña había leído sobre demonios que también provoca cierta predisposición a estas cosas. No me acuerdo. Yo recuerdo Algo. que encontró en tu cama una revista. Le dices que, ¿por qué estás leyendo eso? Sí, creo que salió como en la portada esta Regan. Ajá. Pero no sé si Algo era de así, demonios. pero sí, Hay sí otras es algo. versiones. Está la que no tiene eliminaron algunas escenas y después lanzaron en el año 2000 la película La con las escenas. remasterizada. Es una Donde escenita, o sea, pasa. realmente es una cosita de nada, que es donde está caminando de espaldas en las escaleras, que pues tampoco es el gran efecto especial, ¿eh? O sea, realmente creo que lo hicieron súper sencillo. Nada más fue cuestión de la inclinación del escenario o del stand donde estaban. Y se acabó, ¿no? O sea, cuestión de jugar con un poquito con las cámaras y con las inclinaciones y fue todo. Pero sí bajó una actriz, una contorsionista por las Una escaleras. Bueno, sí, por lo que investigué sí, es que sí sí hubo una bajó y nada más. contorsionista, pero acuérdate que creo que voltea también la cabeza y obviamente eso el contorsionista no lo puede hacer, pero eso ya fue juego de cámaras y fue como, pues se las ingeniaron bastante bien, ¿eh? Bastante. Para lograr este efecto, porque por muy contorsionista que seas, pues sí, sí puedes bajar de espaldas, eso sí, pero no puedes girar la cabeza. ¿Sabes algo Y que ahí, noté? Bueno, en una escena, ¿ves cuando el padre pierde a su madre y otro ujú, sacerdote lo lleva a su recámara y le quita los zapatos? sí, Me pareció muy curioso que el padre Carras me parece que viste con una sudadera azul, no, o unos pantalones azules y el otro de rojo. Y le sí. puse pausa y en la sombra se ve como si estuvieran atacando al padre. No sé Ese si detalle podré no ser. lo había captado. Ponle pausa en esa parte y parece en la sombra como Ok. si estuviera atacando al padre. Se me hizo muy curioso. Dije, ¿no será como alguna referencia entre la lucha del demonio con un servidor de Dios o algo así? Me pareció Sí, por interesante. supuesto, porque fíjate que no había yo captado este detalle que me estás diciendo, pero sí tiene mucho que ver porque el padre Carras está también en una situación bien Está perdiendo intensa, la. ¿no? O sea, él está dudando y está perdiendo la fe y le pasa esto de su mamá y también dice, güey, no manches, o sea, ya está a dos de botar los hábitos
y luego se topa con este caso del exorcismo y con lo primero con lo que se mete el demonio es con su mamá, entonces también es como bien fuerte, ¿no? Sí, yo creo que a lo mejor es una referencia que por ahí se me pasó, pero está súper, súper interesante, está muy genial, de hecho, sí lo voy a pausar ahí en esa parte. Sí, este cuando lo vi me dije, no me había fijado. La segunda, bueno, ayer la vi 2 veces. Ajá. Ya la segunda vez que la vi dije, como que ya le encontré más cosas que dije, qué interesante. O sea, la primera fue Sí, como de, vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Y ya la segunda ajá. dije, wow, estuvo muy bien hecha para la época, como comentas, quizá no tenga Bastante. bueno, no tiene los efectos que hay ahora, pero para la fecha en la que se realizó, estuvo muy bien Y hecha. ni tanto, pero de todas maneras, o sea, a mí se me hace muy increíble cómo con tan poco lograron tanto. O sea, escuchar el tronido de la cabeza lo hicieron con una cartera de cuero. El vómito fue una manguerita escondida atrás en el cachete. No sé, el, la cara pues también fue simple maquillaje, ¿no? Eh, Literal, la habitación era un congelador. No hubo efecto tal, o sea, realmente era un congelador. Y el director lo único que hizo fue mantener espantados y al borde del horror a todo su elenco para mantener las reacciones de la cara. Creo que disparaba Para, con sí, creo que sí les disparaba, les hacía con cosas. metal. Constantemente el director les estaba haciendo bromas, les estaba disparando, los mantenía en un constante terror a los pobres, Y estrés para que las también. reacciones fueran reales. Pues, de hecho, se lastimaron. La columna Sí, está llegaron, Rita y está la mamá también en una caída. la mamá se lastimó en una de las escenas. De Regan no sabía, pero sí, la mamá se lastimó. De De ella Regan, sí, sí bueno, lo que supe. es que fue que cuando se está, creo que contorsionando, se soltó Mm, mm, una cosa que la sujetaba y se lastimó la columna. sí, pudo haber sido. Estuvo bastante intenso. De hecho, sé que murieron también varios de los del staff. Actores no, de los actores no más supe que la mamá se lastimó, pero de los del staff sí supe que hubo incluso muertes. Y De cuando hecho, la murió la película se mamá estrena, la que actúa, la que interpreta a la mamá del padre de Carras murió creo que una semana después. mm, creo que sí, no me acordaba la verdad, Ella y pero la sí que supe hace de al director de cine. el director de cine. Ah, Sí, sí, el que borracha. se cae al final, el que se cae por las escaleras. Ajá. ¿No Sí, se o sea, hubo cayó? varios casos. Bueno, lo aventaron. Digamos que se No, cayó. digamos que se cayó. Es la versión oficial. Y sí, o sea, incluso causó tanto impacto que a Regan no dejaron verle la película en el estreno. Ella Pues quiso de en hecho, el estreno ver la película y no la dejaron. ¿en serio? Eso no lo sabía. Ajá. Supe que la Sí, habían Regan la vio amenazado. hasta muchísimo después. También, Supe también que tuvo amenazas. por grupos Sí, muy extremistas, ¿no? Que creían que era como una... como satánico y todo este rollo, ¿no? ¿Cómo se Como de llama ese grupos rollo? religiosos. Como un anticristo, ¿no? Un tipo de anticristo, así la Ujú. veían. Sí, recibió amenazas, pero aparte no la dejaron ver su propia película. Ella la vio, pero la vio hasta muchísimo después. Realmente yo creo que nunca supo el impacto que tuvo en su época. Pero ella sí No la sé si quería por ver protegerla o qué. Ajá, porque ella ya fue a ves verla, que, quiso ir a verla y no la dejaron. ya ves que luego hay actores que no les gusta ver su propio trabajo o no sé, como que tienen una Ujú, sí, se cierta da.
No, yo manía sé que de sí, que que ella quería verla y no la dejaron. Pero bueno, y hubo desmayos en el cine, estuvo intensa la cosa. en taquilla fue nominada 10 premios Oscar, lo que yo investigué. Ujú. Ganó dos y creo que fue la Mm, primera película de terror en ganar esa categoría. sí, También así es. en recaudar o sea, pues el presupuesto que se tenía previsto, pero fue superada por It. Bueno, es que esa es otro tema y también. Ahí en cuanto a efectos, y no tuvo presupuesto, no hicieron gran cosa, ahí sí fue un pinche muñequito de plastilina, pero también, sin embargo, no compárala con la nueva versión de It y el CGI que utilizaron en la nueva no se compara con el stop motion que utilizaron en la miniserie. A mí No, me sigue gustando más lo que lograron en la miniserie que lo que hicieron en la película con tanto presupuesto, la verdad. Y creo que por eso soy muy fan de las películas como más antiguas o más ochenteras, noventeras, que con poco lograban tanto, sí, 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 sí. ¿no? Y a veces Pero no es nada más como lo visual, sino lo psicológico, el terror psicológico que tienen esas películas que son lo que mantienen al espectador, así como de, ¿qué va a es más pasar? eso y el trasfondo que tiene, o sea, lo que te hacen pensar que lo que estás viendo en pantalla, a lo mejor, ¿no? Y que en la actualidad nada más es como de, te pongo música que te asusta y que te va a hacer pensar que va a salir algo para que a la mera hora nada más estén abusando de, ¿cómo se llama este efecto que usan mucho? Bueno, asustarte a base de brincos, ¿no? Jumpscare, Y a base de saltos. Ajá. Se me olvidó el nombre, pero es eso, jumpscare, ¿no? O sea, a base de brincos y saltos. Ujú. ¿no es jumpscare? Seguramente sí. Sí, sí lo había visto que es que estaba escuchando un podcast y dicen que actualmente eso lo están usando mucho como ya es como un Ya cliché, como abusan. ajá, ya Sí. están abusando. Y a lo mejor en la primera, segunda, dices, ah, ok, sí me dio ese susto, sí me dio ese brinco. Pero ya dices, ya la utilizaste una tercera, cuarta, quinta vez, ya. Pierde La esencia. esa esencia. Sí, pero pues bueno, no sé qué más haya que decir sobre El Exorcista. No quería spoilear, pero pues creo que ya prácticamente les contamos toda la historia, pero creo que sí es un referente muy importante para las nuevas generaciones y para la gente que no la haya visto. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Hay que, Y ¿tú ya leíste la novela? Imagino que sí, ya. sí. ¿Y qué tal? Híjole, no mucho que ver con la película, la verdad, pero hicieron un gran trabajo. También creo que por eso es de mis películas favoritas, porque a pesar de que no tiene mucho que ver con la novela, creo que captaron bastante la esencia y hicieron un gran trabajo. En el libro es un poco más médico y un poco más científico, un poco más lógico, no es como para que te dé miedo. Más de la mitad del libro se la pasan viendo estudios, viendo investigaciones, viendo el aspecto pues psicológico en el que se encuentran los personajes. En el caso del padre Carras, ¿no? Por ejemplo, esa su pérdida de fe. En el caso del padre Merrin, pues también, él no tiene una pérdida de fe, pero sí una pérdida de energía muy grande porque ya ha luchado tanto con este mismo demonio, ya tiene tantos años como exorcista, es de los únicos sacerdotes en el mundo que tiene permiso para hacer exorcismos, entonces todo el mundo recurre a él, ya está agotado, cree en Dios, él no tiene una pérdida de fe, pero sí una de energía muy grande. Te pasan el rollo psicológico también de la mamá, que es, pues, la pérdida es primero de su marido,
¿no? Y el estar insistiéndole, no de manera romántica, sino en cuanto a responsabilidad para con su hija y el decirle, güey, márcale, búscala, oye, va a ser su cumpleaños en 3 días, llámale. Y estarle insiste, insiste, insiste cuando el señor pues ni siquiera le interesa. El rollo psicológico también de la niña, porque aquí con la niña también hay otro tema, ¿eh? Antes de que ella empiece a jugar con la Ouija, ella tiene una nana que es de otra religión, no recuerdo cuál, pero que es la que le habla de brujería, le habla de demonios, le habla de qué pasa cuando morimos, le habla de todas estas cosas que a la señora, a la mamá, pues no se le ocurre hablarle, ¿no? Entonces, la niña empieza como a tener contacto con todas estas cosas paranormales a través de su nana. Y es cuando se le empieza como a meter la idea. La Ouija, yo no recuerdo si en el libro ella encuentra la Ouija también en el sótano o si se la lleva también la nana. Pero la nana tiene aquí mucho que ver. La nana es como un boom para la historia y no aparece en la película. Sí, es algo Y que... la nana es la que le da, creo que el libro de demonios que Regan está leyendo y que tiene abajo de su almohada. La mamá lo descubre y se enoja mucho cuando ve que la niña empieza como a tener comportamientos un poco extraños. La mamá descubre este libro y encara a la nana y le dice, oye, güey, no manches, o sea, ¿qué estás haciendo, no? Le estás provocando una sugestión a mi hija horrible y nosotros no creemos en estas cosas. ¿No es cuando le ponen la cruz también? Que Sí, le dice también. creo que es Carl, el señor que trabaja con ellas, que les dice, tú Sí, pusiste esto. sí, también cuando ya avanza su enfermedad, por así decirlo, le pone una cruz igual. Le pone una cruz, lo hace como pues para forma de protección, pero la mamá se emputa. La mamá se encabrona porque pues ella no cree en eso y piensa que pues le va a hacer más daño que lejos de ayudarle, ¿no? Pues sí. ¿Qué más que no haya en la película que esté en el libro? Pues es muy médico, o sea, y vas a estar leyendo estudios y estudios y estudios médicos más de la mitad del libro, para que al final creo que son los últimos 2, 3 capítulos del libro, ya es como un poco más paranormal y un poco ya más con la conciencia y la idea de que no es una enfermedad psicológica, de que la niña no tiene histeria, de que no tiene nada, ni neurosis, nada, nada psiquiátrico, ¿no? Y que ya la señora ya está en busca de un sacerdote. Había, bueno, ahí cuando le dicen la posesión, creo que es zombipoliforme, no sé si entendí bien. Cuando le dicen, le dan como el diagnóstico final. Ajá. No sé si ese es el término, es que no recuerdo bien si era zombipoliforme o algo así. Zombie poliforme. Ah, carambas. No recuerdo tampoco. Tal vez escrito mal. Que es cuando ya le dicen, mejor contacta A un sacerdote. sacerdote. Ah, se lo dice el médico, ¿no? Ajá. Esto de la posesión, o sea, este nombre que me acabas de mencionar, se lo dice el médico. Y de hecho creo que se lo dice donde están todos los médicos, que está, dice, o sea, ¿cómo de todos ustedes están? Disociación es sí. De hecho es una enfermedad, eso sí existe. Cuando empiezas a tener como diferentes comportamientos y diferentes personalidades, es disociación. Ay, De no personalidad me múltiple? acuerdo. Sí, pero no, tiene otro nombre. O sea, ese es como el nombre coloquial, digámoslo así, o como el nombre común, Ujú. pero médicamente tiene que ha de haber sido lo que dijo lo que acabas de decir. Pero es algo de disociación. Pues a mí me parece nada más eso de un trastorno disociativo, pero no me parece el nombre que quizá estamos buscando. No, Alex, no, no logro recordar. Alexitimia, no, No, alexitimia es otra cosa, ¿no?
No, no tengo nada. Alexitimia no es cuando no reconoces rostros, No, no sé, la verdad. Mejor no me meto en esos pero, temas. pero bueno, sí, sí hay varias enfermedades que se pueden como confundir con una posesión o con este tipo de detalles. Una de ellas es la histeria, que te alteras, tienes cambios de humor, tienes cambios de comportamiento, pero todo de como dentro de una misma personalidad. Simplemente sacas a flote como otros sentimientos y otras emociones y las externas de manera muy impulsiva. Oye, ahora que estamos Eh, hablando de eso, se me vino a la mente algo que no sé si tenga mucho que ver, pero como que a las mujeres las ponen como en una posición como de locura y a los hombres como de la razón. Porque de hecho la sí, mamá del padre está en un psiquiátrico y pues están puras mujeres. La mamá está histérica, la niña está también tiene algo. Y los padres, o sea, no sé cómo lo ves ahí tú. retomando lo de la histeria, ¿sabes de dónde viene la palabra histeria? No, ¿de dónde? Del útero. Ok. Cuando a una mujer le quitan, no sé cómo se diga exactamente la palabra útero, pero sí sé el procedimiento de cuando se los quitan. Entonces, cuando a una mujer le quitan la matriz, se llama histerectomía. Y de ahí viene histeria. Y se decía que una mujer histérica se curaba con sexo. Está histérica, le falta sexo. Y Pazuzu es un demonio sexual. Y Pazuzu es un demonio sexual. También ahí puede haber alguna otra referencia que no habíamos captado, ¿eh? Sí, me gusta. La voy a tener que ver de nuevo. Sí, yo también. Y va a ser con otra perspectiva bien distinta. Sí, seguramente. Sí. Sí, sí, porque, o sea, a las mujeres, te digo, están en el psiquiátrico vestidas de blanco y los sacerdotes de negro. Son opuestos. Son opuestos. No sé de dónde venga eso, pero sí, son opuestos. Y Y a el la azul, mujer es a la que normalmente se le atribuyen estos rasgos de locura. y el azul y el amarillo entran en los colores primarios o no? Es que no recuerdo bien si es. El Según yo, amarillo, el azul sí, pero el amarillo no me sí, acuerdo. sí, también, porque mezclas azul y amarillo y sale verde, también es un color primario. Sí, Wow, ¿no? qué interesante. No, es que sí, es interesante porque si te, o sea, cuando analizas ya bien todo lo que se te pudo haber pasado Ujú. y tienes que volver a verla para poder Sí, ves más cosas quizá y ver. entiendes más cosas. Yo también, cada que la veo, la verdad es que sí le cacho cosas distintas, casi siempre que la vuelvo a ver. Pues bueno, será cuestión de ver más más esos detalles que se nos pueden escapar. Ujú. Sí, y está excelentemente bien dirigida, está excelentemente bien escrita, tiene unos efectazos que para su época pues, fueron el boom y fue un parteaguas que no se ha vuelto a lograr. Y sí, todo el mundo la ha visto, pero quien no la haya visto, neta, la tiene que ver. Sí, ¿sabes? Tenían pensado a Kubrick para que la dirigiera. Y qué bueno que no. Y que esta Audrey Hepburn hiciera la mamá. No hubiera estado tan mal. Digo, la mamá que pusieron fue muy buena. Y la verdad, ahorita en pleno 2022, yo no me imagino El Exorcista con otros actores. Con Con otro. ninguno, o sea, cámbiame al que quieras y no. No me lo imagino. Y eso que creo que van a sacar una versión nueva el próximo año. Y a mí me preocupa. Y híjole, me emociona, pero me preocupa mucho. Sí, también. Sí, es lo que estaba Tienen viendo ahorita. que hacer algo muy, muy bien hecho para... ¿No?
¿Mandé? Está la del hereje. Son varias, sí. La Eh, tres dicen que no está tan mal, no la he visto, pero dicen que no está tan mal. pues mira, la 2, no recuerdo los nombres ya, porque la verdad es que las secuelas no están tan chidas, pero La dos, en la 2, que creo que es como la más fumada de todas, en la 2, Regan está como intentando superar todo este detalle. Va al psicólogo, va a terapia tras terapia tras terapia, pero es una terapia de esas bien raras donde te duermen y te hipnotizan y no tiene como mucho sentido ir a una terapia así, pero bueno, con la finalidad de que pues ella esté un poco mejor y porque además no recuerda nada, o sea, desde que termina la primera película y ella se despide del sacerdote, sabe que algo pasó, pero no recuerda qué carambas, ¿no? Entonces ella va a terapia precisamente para sanar esta herida de la que no recuerda absolutamente nada, que tampoco le veo mucho caso como, ¿por qué vas a terapia por una herida que supuestamente tienes, pero no recuerdas? Y ni siquiera es como que te esté afectando en tu vida común, con tu vida diaria. Pues al final le dice la mamá al otro sacerdote, no recuerda nada. Y sale esta Regan Pero, de su así, toda, pues normal. ajá, Pero ella sale cuando normal y ya sale la feliz y parte, sabe. no sé cómo se le llama lo que Ve la llevan, estola, creo que la estola. estola, bueno, la Ajá. ve como que se le queda viendo y lo abraza. No es cierto, se llama Beca. 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 Sí que es como la partecita que se les ve aquí, ¿no? Es una beca. Y la reconoce, la ubica y por eso va y lo Lo abraza, abraza. porque sabe que alguien así le ayudó, Ujú. pero no sabe por qué. Solamente como que lo relaciona en lo muy profundo de su mente, como que un güey que tuvo una madrecita de esas me ayudó en algo que no recuerdo qué es, ¿no? Y ya corre y lo abraza porque pues relaciona las cosas, pero realmente no sabe qué show. Y en la 2 sigue sin saber qué show, ¿no? Y por más que va a terapia, terapia, y lo único que está logrando es volver a traerlo. Ujú. No tiene como mucho caso la 2. En la 3 la neta es que no me acuerdo, tiene añísimos que no la veo. Yo no las he visto. Pero creo que la 3 también está fumada, pero te dan como la explicación de que el padre Carras realmente no, pues no está muerto. Empieza a haber una serie de asesinatos en un psiquiátrico. Ajá. Y hay un En un paciente manicomio. mm, ajá, en un manicomio, y hay un paciente que está como bien extraño, pero está en aislamiento, realmente no es como que se haya podido escapar y todo este desmadre, pero al final descubres que este güey que está ahí aislado es el que está haciendo la matanza de todos estos canijos. Y le ves la cara al final, ¿no? De la película y dices, ¡ey, que tú no estabas muerto! Y pues como que intentaron darle una explicación bien vana ahí de que pues el padre Carras solamente andaba de parranda y está poseído por el mismo Pazuzu todavía. La voy a ver. Las voy a ver. Vela para que no te cuenten. Pero no, la verdad es que sí está muy fumada, no tiene como mucha lógica. Pero velas, Veré. velas. Sí, las voy a ver. Sí. Bueno. ¿Alguna recomendación? O sea, aparte de que vean El Exorcista, que es una película, no sé, es que Es no sé, obligada. Ah, no sé cómo describirla, porque, bueno, en el sentido de cultura cinematográfica, creo que es como tienes es que, cultura cinematográfica general y es obligadísima. Ah, bueno, pues tú estudias cine, entonces sí, es cultura cinematográfica general.
Pero luego hay gente que no ve o sea, como que no les llama la atención a algunos clásicos. Dicen, no. Es que por algo se empieza, o sea, imagínate si estos clásicos que tú ahorita los ves y te dan risa, si ellos no hubieran existido y si no los tuviéramos, no se hubiera podido ir avanzando y no tendríamos en la actualidad otras cosas que, digo, no digo que las películas de ahorita no sean buenas, hay unas muy chingonas, Algunas que valen la pero pena, no las sí. tendríamos si no tuviéramos lo de ahorita, lo de Las los referencias, años exacto, 80, 70, ¿no? Ujú. sí. Entonces, sí, no, o sea, sí, sí es obligado. Por mucho que den risa y por mucho que digas que no, por algo se Como, empezó y como Beetlejuice, ¿no? Cada vez que veo El Exorcista la encuentro. Algo que- como bien, hace como 8 días vi Beetlejuice y estaba viendo los muñequitos de plastilina que dices, güey, no manches. Pero si no hubiéramos tenido estas técnicas y no se hubieran perfeccionado, no hubiéramos llegado a lo que tenemos ahorita, ¿no? Yo digo. Entonces, Coincido pues con. es obligatorio, aunque no quieran. Pues véanla. Pues véanla. Muchas gracias por haber estado aquí. Muy bien. A ver qué día nos No podemos ver sé. en persona. Ah, pues hay que hacerlo, hay que hacer esto también más seguido. Creo que me agradó. ¿Sí? ¿Cómo qué Creo que propones? sí. ¿Qué película propones? Pues vamos viendo si vamos incluso hasta avanzando de épocas. Ahorita empezamos con algo viejito y podemos ir como avanzando y 70, ¿no? desglosando. 70s. 70. Sí, 70s. Uy, 80s, 90s, creo que es como que la época de oro del cine de terror. Bueno, personalmente yo considero que sí. Sí, a mí me encanta esa época. Todas las películas del 70s, 80s, todavía principios de los 90s, que ya es a principios de los 90s, ya es cuando salen las últimas de Freddy Krueger y las primeras Ujú. de Scream. Es chuladas, de mis favoritas. Sí, a ver de qué hablamos la próxima. Hay que ver. Claro, 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 claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. E incluso en persona igual, ¿no? También, o sea, igual hacer la transmisión, pero pues ya más cara a cara. Vale, Va, va, va. se cuidan, duerman con Igualmente, sueñen rico. Que no se les vaya a meter el pasuso. Vale, Está peligroso. bye. Bye.